Bendecido día a todos. Los saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, es un día más para poder agradecer a Dios por un día más de vida, un día más de salud, un día más de todas sus infinitas bendiciones, un día más de todas sus grandes misericordias que tiene para con nosotros, porque a pesar de que nosotros no nos merecemos nada de lo que Dios nos pueda dar, Él nos da por amor a nosotros. Bien, amigos, hoy les traigo pues un salmo muy lindo, el Salmo 22. Si tienen una Biblia, tráiganlo y vamos a leer juntos este Salmo 22, precioso, lindo, que nos va a ayudar también a entender cómo es Dios, cómo es su fidelidad, cómo es su amor hacia nosotros. Bien, entonces, antes de todo, vamos primero a orar, a limpiarnos delante de Dios. Tal vez hemos cometido algún pecado, estamos de repente con algún dolor, algún problema, bueno, pues hay que orar para que Dios despeje todo en nosotros y nos pueda también ayudar a entender y comprender esta palabra. Bien, cerremos un momento nuestros ojos. Amado Dios Todopoderoso, gracias Señor te damos en esta mañana, en este lindo día. Gracias te damos a ti, papito lindo, porque eres tú que nos da todo, la vida, nos das el trabajo, nos das los buenos momentos y los malos momentos también permites que podamos pasar, Señor, nosotros. Y te damos gracias por todo, Señor, porque a pesar de todo, Señor, tú estás con nosotros, tú nos mantienes vivos, sanos, nos mantienes con bien. Gracias por todo, Señor. Gracias te damos a ti. Perdónanos si te hemos fallado. Límpianos de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad. Y ayúdanos a caminar en este camino que aunque es angosto, muy pequeño para transitar, pero es el camino perfecto y seguro, Señor. Gracias te damos a ti, amado Espíritu Santo, te agradecemos a ti por todo, porque tú moras en nuestro corazón, tú estás con nosotros, amado Espíritu Santo. Te pedimos que tú nos des el entendimiento y la sabiduría necesaria para comprender esta palabra que vamos a leer el día de hoy. Gracias te damos a ti, papito lindo, dejamos todo en tus benditas manos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, amigos, vamos entonces a leer Salmos 22. Si tienen una Biblia, tráiganlo. Vamos a leer juntos este Salmos 22, muy lindo, muy lindo. Bien, amigos, este Salmos 22 lo escribió David. Lo escribió David más o menos un aproximado de 1000 años antes que viviera lo que iba a sufrir Jesús, ¿no? Más o menos 1000 años antes. Es un salmo, amigo, mesiánico. ¿Por qué? Porque predice la vida del Mesías, o sea, de Jesús, ¿no? Y David, amigo, sufrió persecución, angustia a causa de sus enemigos. Y fue escrito, pues, este salmos en medio de esa angustia, en medio de ese dolor en el desierto, ¿no? Y David acá está expresando, amigos, su propia experiencia, ¿no? Una propia experiencia de sentirse de repente abandonado, ¿no? Por Dios. Aquel está, aquí está el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento más intenso que puede conocer un siervo de Dios. No solo que los enemigos lo rodeen y que su cuerpo sufre un dolor tormentoso, espantoso, sino que siente que Dios no lo escucha, que Dios lo abandona, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa más adelante, ¿no? Porque acá, a pesar de todo esto, amigos, a pesar de todo esto, él, con esta mala experiencia que tiene de sufrimiento, de dolor, busca, ¿no? Busca orar, busca acercarse a Dios. David nunca pierde su fe, ni cae en esa desesperanza total. Nunca pierde su fe, ni cae en esa desesperación. No, al contrario, él, a pesar de su angustia que tenía, ¿no? Él nunca olvidó de que ese Dios era también su Dios, ese Dios de lo que los antiguos le hablaban, era también su Dios y estaba con él. Bien, vamos a leer entonces, amigos, hasta el 5, hasta el versículo número 5, ¿sí? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Miren qué lindo. Él, como hemos dicho, él está clamando a Dios y le pregunta porque se sintió solo, se sintió abandonado, ¿verdad? Es así como
¿Qué podemos nosotros sacar de acá primero, amigos? Eh, David recuerda aquí, primero estamos viendo que esas palabras de Dios mío, me has abandonado o ¿por qué me has desamparado? Son las mismas palabras que Jesús utilizó en la cruz, ¿verdad? Si nos damos cuenta, en Mateo, vamos ahorita a Mateo, en el capítulo 27, 27:46. Miren lo que dice aquí, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, ama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió también la ausencia de su padre, sintió estar solo. Él sintió que en ese momento Dios no lo estaba escuchando, ¿no? Y así igual se sentía David en este momento, ¿no? ¿Por qué estás lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿No? Y dice, pero él recuerda, dice, la fidelidad pasada de Dios en la historia de Israel. Él recuerda esa fidelidad, cómo Dios eh, eh, cuidaba a su pueblo a pesar de cómo era su pueblo. Miren, vamos a ver los versículos del 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Los antiguos esperaron tú y los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces, él recordaba todo eso y es bueno, amigos, recordar la fidelidad pasada de Dios en nosotros, en nuestros antepasados, ¿no? Porque así aseguramos y creemos que Él seguirá siendo fiel en el presente y en el futuro, ¿no? Entonces, nunca, amigos, dejemos de orar, ni siquiera en nuestra angustia más profunda. Tenemos que hacer lo que hizo David. ¿Él qué hizo? A pesar de que se sentía así, ¿qué hizo? Ese clamor lo llevó a buscar, esa angustia, perdón, lo llevó a buscar a Dios con un clamor que salía desde el fondo de su corazón, ¿no? Eh, Vamos, amigos, que este salmo no solamente es la experiencia de David, sino también de muchas personas que hoy en día están pasando momentos difíciles, hoy en día están sufriendo, ¿no? Están así, de repente no tendrán enemigos que lo estén acosando o rodeando alrededor para hacerles daño, como a David, pero sienten que Dios capaz no los escucha. Ellos están pidiendo, rogando, orando, clamando, pero no sienten que Dios responde, pero Dios va a responder. Tenemos que seguir orando, ¿no? Entonces, vemos en y vamos a ver, miren, vamos a seguir leyendo así rapidito. El 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía el pueblo, ¿no? También estamos leyendo el 8, vamos a leer el 9, vamos a leer el 9 también, muy lindo, dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Qué lindo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él nos escoge estando todavía en el vientre de nuestra madre. Amigos, es lindo porque acá vemos a David recordando el cuidado pasado de Dios en su propia vida personal. Él recordó cómo Dios lo ha cuidado desde niño, desde que estaba en el vientre de su madre, dice, ¿no? Es lindo esto. Entonces, amigos, y eh, vamos a continuar ahora leyendo. Vamos a continuar leyendo. Bueno, vamos a leer el 11. Dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Él sentía que nadie estaba a su lado para ayudarlo, para socorrerlo, ¿no? Y vamos al versículo 16. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Acá está hablando también de Jesús, amigos. Una parte acá nos habla de Jesús, ¿no? Esta es la experiencia de todo hijo de Dios, y no solamente de todo hijo de Dios, sino también de una profecía muy notable y específica que fue el sufrimiento de Jesús. Acá ya se está profetizando cómo Jesús iba a sufrir. Vemos la escena donde Jesús está crucificado, ¿no? En esas palabras, ¿no? Que hemos leído el 16 al 18. Y vamos a Mateo, aunque ya lo hemos leído, ¿no? Mateo 27:46, sí. Pero aquí se ve cómo habla de cómo sufrió Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando dice que sus ropas fueron repartidas entre ellos, echaron suertes, ¿no? Entonces es así como vemos cómo David
sentía algo similar a lo que sintió Jesús después de 1000 años, ¿no? Entonces, amigos, Jesús también conocía este salmo y citó sus primeras palabras para identificarse con nosotros en nuestro sufrimiento, ya que en la cruz Él cargó toda nuestra agonía, todos nuestros sufrimientos, todos nuestros pecados, amigos. Vamos a Hebreos un ratito. Hebreos, no sé si lo tengo acá, sí. Hebreos 2.14. Mira lo que nos dice Hebreos 2.14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. De carne y sangre participó también Jesús. ¿Para qué participó en esa carne y sangre? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Tuvo que pasar ese sufrimiento tan terrible Jesús de morir en esa cruz. ¿Para qué? Para, dice, destruir por medio de su muerte al diablo, al enemigo, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros, amigos, tenemos que pasar terribles cosas. ¿Para qué? Para quitarnos de nosotros esa, de repente, esa aflicción, ¿no? O sea, estamos en medio de aflicción, pero ¿por qué pasamos por esto? Porque Dios lo está permitiendo, porque después de esto va a llegar una paz, una tranquilidad, una calma, ¿no? La tormenta se convertirá en bonanza, es decir, vamos a poder ver con nuestros ojos lo que Dios ha hecho, aún en medio de la tempestad que hemos vivido, ¿no? Aún en medio del sufrimiento. Dios va a hacer una obra grande, ¿no? Jesús tuvo que morir para poder vencer a la muerte, vencer al diablo, ¿no? Y vencer y darnos a nosotros la vida eterna, ¿no? David sufrió mucho, pero al acercarse a Dios, al orar, al acercarse a Dios Todopoderoso, eh, y, y él echó todo su carga a Dios. Al echar toda su carga a Dios, entonces él se sintió libre. David se sintió libre y recordando de todo lo que Dios había hecho en la vida antigua, ¿no? Y vamos a continuar leyendo, amigos. Acá vemos entonces, dice, miren lo que dice aquí en el versículo, bueno, ya hemos leído. Dice, mas tú, Jehová, el 19, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, dice, ¿no? Y miren, después que él se da cuenta de que Dios estaba ahí con él, porque él no dejó de tener fe en Dios, no dejó de tener fe. Y miren, dice, una vez que pase todo eso, dice, anunciaré tu nombre, mis hermanos, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Esta es una segunda parte ya de este Salmos y el estado de ánimo de este autor, de David, ¿no? Cambia radicalmente. Ya la oración de angustia, amigos, se convierte en una alabanza ardiente, ¿verdad? En una alabanza ardiente. ¿Por qué? Porque ya ve con sus ojos, siente que Dios, que su mano de Dios estaba con él. Miren el 22, vamos a leer el 22. Anunciaré otra vez tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Es decir, no menospreció, no lo dejó a esa persona afligida hasta que le pase lo peor, no, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Entonces, amigos, qué lindo es la seguridad que tenemos nosotros cuando nos acercamos a Dios. Es la seguridad que tenemos nosotros que cuando nos acercamos a Dios a orar, a clamar, a rogar, Él nos va a escuchar. Él nos va a escuchar, amigos. Entonces, amigos, aquí estaba la victoria de este salmista, de David, ¿no? Él ya se sentía victorioso, ¿no? El victorioso vive en mí. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, es así, cambió su lamento en baile, cambió su lamento en baile. Y vamos a los últimos versículos, dice, ¿no? Se acordarán el 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. También habla acá de Jesús, que un día regirá las naciones. Amigos, hasta ahí no vamos a leer. Este es un salmo precioso y lindo. Y yo con este salmos, amigo, yo te invito a que confíes en Dios. Si tu vida está alejada de Dios, si te sientes menospreciada o menospreciado, apagado, turbado, afligido, afligida, pues es tiempo de qué, amigos? De buscar a Dios, es tiempo de orar, es tiempo en ese momento, justo como se sentía David, de repente abandonado por Dios, que no te escucha. Bueno, busca a Dios, haz lo que hizo David, tomó la mejor decisión, buscar al Dios de Israel,
al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ¿no? Al gran yo soy, al Altísimo. A Él búscalo. Búscalo con todo tu corazón. Abre tu corazón. Dile, Señor, perdóname. Perdóname por todos mis pecados y yo abro mi corazón para que tú entres y que el Espíritu Santo more en mí. Recuerda, amigo, Dios es bueno y misericordioso. Él te perdona. Él no se enoja, no guarda el enojo para siempre. Él te va a perdonar, te va a liberar, ¿no? Eso. Ora con fe, acércate con fe y Él te va a escuchar. Él te va a escuchar. Al afligido, Él no menosprecia. Al justo, al que se acerca a Dios con todo su corazón, Él escucha. Bien, amigos, compartan esta palabra preciosa y linda, compártanla con sus amigos, amistades, con su familia, con sus vecinos, con todos, compártanla, porque es una palabra que nos va a ayudar a tener aún más fe en nuestro Dios. Bien, amigos, conmigo será hasta la próxima. Bendiciones.